Ahora está citada aquí en ámbitos de la Universidad Nacional de San Luis, en el microcine, la asamblea de la DOSPU y el DECOM. La obra social y el Departamento de Compensaciones realizan hoy la asamblea ordinaria anual, y se va a hacer ahí lectura del acta de la asamblea ordinaria anterior, y después se va a considerar la lectura, la memoria y el balance anual de la DOSPU del año pasado y también del DECOM. Ayer nosotros realizamos una nota sobre este tema con el doctor Almeida, que es el titular de DOSPU DECOM, que nos anticipaba algunas cuestiones, que pueden leerse por otra parte en los documentos que están publicados en la página de la DOSPU. Por su parte, el consejo que surgió de la asamblea efectuada por los afiliados autoconvocados de la DOSPU, dio a conocer algunos números vinculados en parte al ejercicio que se va a tratar hoy en la asamblea ordinaria de la DOSPU y meses correspondientes a este año, y han mostrado preocupación por algunas diferencias que surgen de la información que han estado manejando vinculado con este tema. Eduardo Borkowski, docente jubilado, buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por atender. Hola, Mario. Buen día. Gracias a vos. Ya sabés, porque vos sos uno de los pocos, si no el único periodista de Radio Universidad que conserva la característica de pluralismo, digamos, y escuchar todas las campanas. Efectivamente, como vos decís, estamos bastante preocupados. Digamos, tengo que contarte algunas cosas primero. Escucho el reportaje de Almeida y me parece que tiene algún problema serio de memoria, o de análisis de la realidad, no sé exactamente cuál. Como te cuento, hablando de DECOM, que hace 5 o 6 años, un grupo una asamblea autoconvocada también de aportantes de la DECOM, nos reunimos, decidimos también formar una comisión, y en esa comisión, que para estudiar el tema del estatuto y de la situación de DECOM, que nos dijeron que se estaba fundiendo, se decidió aumentar el aporte de DECOM. Por un lado, nos enteramos allí que la fórmula que estaba prevista en el estatuto del DECOM estaba siendo mal aplicada, y la corregimos e inventamos una fórmula que no era tan distinta de la que estaba, y además reservamos ahí el 15% de lo que ingresa DECOM para que funcionara como reserva de esa institución. Entonces, digamos, Almeida dice que no le hemos presentado las propuestas a él, y entonces a partir de ahí ocurrió lo siguiente: la comisión esta, además de hacer otro que te comento, formulamos. Almeida ya estaba entonces, estaba entonces en DOSPU. Estaba en funciones, sí. Había asumido en esos días. Entonces nosotros hicimos un nuevo estatuto para DECOM. Y en realidad se presentaron en ese momento 2 proyectos, después coordinamos entre nosotros, terminó quedando un proyecto para modificar el estatuto de DECOM, que se lo presentamos a Almeida, porque el camino era supuestamente que el directorio de DOSPU DECOM lo aprobase y lo enviase al Congreso Superior. Después de un par de años de que no pasara absolutamente nada, resulta que Almeida apareció diciendo que el formato en que habíamos presentado los proyectos no era el adecuado. La verdad que no me imagino, digamos, y pretendía que pasáramos los proyectos a un formato que él sugería, cuando los proyectos habían sido presentados correctamente, comparándolo con el estatuto anterior, etcétera, etcétera. Y como realmente primero lo hizo entre ellos y medianoche, y como además nadie le dio importancia al formato de la presentación, lo que hizo fue dar de baja los proyectos, y en cambio presentó en la siguiente asamblea de DECOM un estatuto que él había elaborado, que por supuesto, digamos, no resolvía el punto central
del planteo del Estatuto de COM, que es que el cuerpo directivo del COM es el mismo que el de DOSPU. Entonces, que había originado la posibilidad que se diera un autopréstamo, por así decirlo, ¿no? Que fue el que terminó fundiendo o intentando o poniendo en riesgo al COM. Bueno, lo llevó a una asamblea, en esa asamblea lo rechazamos, ¿está bien? Y entonces de esa asamblea surgió una nueva comisión para redactar nuevamente el mismo estatuto, cosa que hicimos, ¿está bien? Cosa que hicimos, y esto fue hace 2 años atrás. Se comprometió Almeida a llevarlo al Consejo Superior. Nunca apareció el estatuto de COM en el Consejo Superior. Entonces, la verdad es que cuando nos planteamos esta situación de DOSPU, no teníamos ganas de volver a transitar el mismo camino para que dentro de 5 o 6 años, porque además no teníamos tiempo, ¿no? Dentro de 5 o 6 años nos dijeran que las cosas seguían igual. Y no teníamos tiempo porque la situación era urgente y la obra social, digamos, y además accedimos a información que los propios integrantes del directorio de DOSPU no habían podido acceder, ¿está bien? Lo habían planteado en varias oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el déficit mensual de DOSPU, la relación con Cefara, ¿está bien? A esta información nosotros accedimos a través de un pedido de información que realizamos, apelando a la ley de acceso a la información pública, ¿no? Sí. Y Almeida nos respondió. Entonces, digamos, cuando él dice que no hemos acudido a él en busca de información, está faltando la verdad realmente, porque yo tengo el informe firmado por él, digamos, ¿no? De respuesta a ese pedido. Y ahí, en ese pedido, se nos da una tabla en donde figura el déficit operativo mensual desde noviembre del año 2024 hasta hasta abril del año 2025. Sí. Después de eso, el rector forma una comisión creada por él, que se llama Equipo Técnico de Enlace, con el objetivo de que ese equipo técnico de enlace le aportara información al Consejo Normalizador que había formado, que habíamos sido designados por la Asamblea autoconvocada, ¿no? La idea era que intercambiásemos la información necesaria, entonces pedimos la actualización de estos datos. Cuando nos pasan estos datos, resulta que nos encontramos con diferencias que son absolutamente significativas, ¿no? No te hablo de 1 millón, 2 millones, no, ni de 10 de 20. En noviembre hay 70 millones de diferencia, más de 70 millones, en noviembre, por ejemplo. Claro, en abril hay 60 millones, ¿está bien? Pero mucho más grave todavía que eso, es con relación a la deuda que mantiene DOSPU, ¿está bien? Que según el informe de Almeida, de junio, era de 867 millones. Y resulta que cuando el equipo técnico de enlace nos da la información a nosotros, la deuda resulta ser solamente de 138 millones, con un mes de diferencia. O de la información, digamos. O sea, Almeida, cuando responde ese pedido de información pública, dice que la deuda era de 800 millones. 867 millones, sí. Y después el equipo técnico que designa el rector dice que eran 138 millones. Así es. ¿No? Yo tengo las planillas enviadas por Seidman, que era, digamos, uno de los integrantes del equipo técnico, junto con el actual vicepresidente de DOSPU, Insúa, y con el director administrativo de DOSPU, ¿no? Franco Di Genaro. Entonces, digamos, lamentablemente estas cifras a nosotros nos sorprendieron, porque nos las hicieron llegar, digamos, apuradamente, y mucho más apuradamente fue el resultado de la nota que presentamos, porque después que presentamos la nota siempre mantuvimos una comunicación con el rector y también con el secretario general para, digamos, ver lo que nosotros estamos planteando, lo que estaban pensando respecto a lo que planteamos. Y cuando pedimos saber qué creían ellos que iba a pasar, nos dijeron que ya lo habían mandado la resolución al Consejo Superior, que no era necesario que
que nos reuniéramos, y nos terminamos enterando de la resolución del Consejo Superior el día previo a la reunión del Consejo Superior, ¿no? El Consejo se reunió el martes 5 y nosotros nos enteramos del contenido de la resolución el lunes 4, ¿no? Entonces, digamos, realmente no hubo tiempo, aunque teníamos los datos, de presentar, de hacer una sistematización de la información, pero como habíamos elaborado la propuesta en función de esos datos, nosotros creíamos que se iba a considerar el tema que tenía que ver con esto que te digo ahora. Nosotros planteamos en el pedido que le hicimos al Consejo Superior que hubiera una revisión de la administración, una revisión de la administración de DOSPU, porque estos datos tan diferentes, tan incoherentes entre sí, ¿está bien? Provenían en principio del mismo lugar, porque a pesar de que quien nos lo hizo llegar fue el secretario de Hacienda, obviamente el secretario de Hacienda no tiene un sistema aparte para DOSPU, ¿también? Tuvo que ir a buscarlos al mismo lugar. Entonces, con una diferencia nos dan unos datos que difieren, como decimos, considerablemente. Eso lo que muestra es, en primer lugar, que no se puede saber realmente cuál es la deuda. ¿Es de 800 millones? ¿Es de 140 millones? El déficit mensual es de 180 millones o de 120 millones, ¿me explico? O sea, una cosa bastante complicada. Y ahora, entonces, sí. Entonces, Eduardo, ustedes como Consejo Normalizador no están actuando ni van a actuar, ¿no es cierto? Porque no les hicieron lugar. No, claro, no nos han hecho lugar. No. Bueno, ¿y cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión entonces que tenemos? Bueno, la conclusión, yo lo he escuchado también ayer a Almeida diciendo que tiene un sistema informático obsoleto, y otra de las cosas que consideramos nosotros fue que en nuestras entrevistas con los decanos nos enteramos que en el año 2022 se intentó informatizar el DOSPU a través de un convenio con la Facultad de Física, Matemática y Ciencias Naturales. Y resulta que la facultad puso las personas, digamos, gente muy especializada en el tema, aunque sin recurrir, por ejemplo, a la carrera de administración que funciona en Villa Mercedes, sí, en donde también hay gente muy especializada en el tema específico de la administración de obras sociales, y el rectorado puso la plata para contratar a esas personas, y el sistema informático no pudo llevarse a cabo porque en DOSPU, ¿está bien? No supieron decirle exactamente cuál era el circuito de las decisiones administrativas, digamos, ¿no? Es decir, el diagrama de flujo de decisiones administrativas no supieron decir. Entonces, si uno no tiene eso, es imposible hacer un sistema informático. Entonces, ¿pero cómo es que no se lo pudieron decir? No se lo pudieron decir, no se lo pusieron decir. Yo, si querés, te paso, digamos, bueno, lo digo, no tengo problema, digamos, esta información me la brindó a mí la decana de la Facultad de Matemáticas y el ISECA. Entonces, si querés consultarle a él cómo fue que no le... pero esto fue lo que pasó. Digamos, iban a un lugar en DOSPU y le decían, mire, el número es este, y en otro lugar le decían, no, el número es este otro. Y digamos, se contradecían entre sí, y bueno, ¿quién toma la decisión? Finalmente no pudieron hacerlo. Mirar la resistencia... Disculpa. Sí. En DOSPU no le supieron decir a los programadores cómo era todo el circuito de trabajo, digamos, no le pudieron describir claro. por qué escritorios pasaban las cosas, ¿eso es? Claro, por qué escritorios, quiénes firmaban las cosas, digamos, a dónde tenía que ir cada situación. Entonces, digamos, si uno no sabe eso, es imposible que haga un sistema informático, ¿no? Entonces, bueno, con esos datos es que nosotros habíamos pedido y hicimos una propuesta, como digo, al Consejo Superior, porque no nos parecía conducente hacer una propuesta ni al presidente ni al directorio, que por otra parte el directorio es manejado por el presidente a través de rotación de la información, como te acabo de decir, sino directamente al Consejo Superior. Y la propuesta era que hubiera una suspensión de los artículos de la Carta Orgánica vinculados con las autoridades y se designara una comisión
una conducción provisoria de DOSPU integrada por un presidente, por un representante docente y uno docente del directorio y por integrantes del Consejo Normalizador. A esa propuesta concreta tampoco el Consejo Superior le dio pie, le dio cabida. Y en cambio nombró una comisión asesora del rector, que por lo menos a mi entender, digamos, ¿no? Porque no hay, hay posiciones diferenciadas o ligeramente diferenciadas dentro del seno del Consejo Normalizador, de que esa comisión asesora si es eficaz o no es eficaz. Está bien, yo personalmente creo que esa comisión asesora no va a ser eficaz porque tiene que decir el rector le va a pedir la información al DOSPU. Y entonces vamos a estar en la misma situación que actualmente. ¿Se entiende? Por eso es que en la asamblea pedimos que la comisión tuviera capacidad de auditoría, porque realmente lo que se necesita en este momento, para que no se hagan los aumentos de los aportes y sigan yendo al mismo pozo oscuro en el que han venido al que han venido yendo durante los últimos 10 años, o por lo menos, ¿está bien? Incluidos los últimos 6 años en los cuales Almeida ha sido presidente de la obra social, es necesario una auditoría médica, una auditoría contable y una auditoría administrativa. Entonces, esa es la situación. De manera tal que seguimos, digamos, con una obra social que sigue en el estado delicado que ustedes describieron y no pareciera que vayamos a mejorar esa situación. Mirá, a mi entender es así. Bueno, el mismo Almeida lo admitía ayer, digamos, ¿no? Porque además, digamos, como tampoco el Consejo Superior no, digamos, admitió que la universidad contribuyera en aumentara de su contribución del 6% al 8%, y en realidad la aumentó en alrededor del 1%, nosotros creemos que eso es insuficiente, porque eso es suficiente para cubrir el déficit a la fecha. Uh-huh. Pero, como el propio Almeida decía ayer, está los pedidos de los proveedores que están constantemente pidiendo aumentos, ¿está bien? Con el ritmo de la inflación, pero que se van acumulando efectivamente. Entonces, no sé en diciembre si ese monto va a ser suficiente como para cubrir el déficit actual. Y en última instancia, bueno, tampoco se nos dio cabida al pedido de hacer un préstamo al DECOM, sí, porque implica que la universidad se tenía que hacer cargo de los intereses de ese préstamo. Sí. ¿Vale? Entonces, digamos, todas estas otras cuestiones que nosotros planteamos, además del aumento de los aportes de los afiliados, que fue lo único que tomó el Consejo Superior, lo único, son las que a nuestro entender garantizaba, o por lo menos tendría a garantizar, que la obra social siguiera funcionando incluso en las mismas condiciones o mejores condiciones, ¿no?, que las que está funcionando actualmente. Actualmente, con lo que se ha hecho en el Consejo Superior, lo que va a pasar es que los afiliados van a aportar el doble, ¿está bien?, en su recibo de sueldo, y no van a tener ningún cambio en las prestaciones, porque la otra cuestión que nosotros pedíamos que se revisara inmediatamente y que a la cual no se accedió fue la inmediata revisión del convenio con Cefara, sí, que ha sido en última instancia el origen principal de todos los problemas que ha habido. De manera tal que, Eduardo, disculpa, me quedé sin tiempo, pero de manera tal entonces que la situación en la obra social no va a variar en lo inmediato, no va a variar. No va a variar. Y ustedes ven que que tenemos un futuro complicado con la obra social, con la DOSPU. Así es, lamentablemente, Mario. Lamentablemente, a pesar de que los afiliados van a aportar el doble de lo que están aportando actualmente, nosotros entendemos que la situación de la obra social no va a modificarse. En particular, digamos, al no revisar el convenio con Cefara, se van a seguir teniendo exactamente los mismos inconvenientes de que te manden a hacer análisis innecesarios para confirmar diagnósticos que ya están confirmados hace años, que te nieguen los medicamentos, que te los demoren, ¿sabes? Entonces, digamos, eso es para nosotros muy, muy complicado. Muchas gracias, Eduardo Borkowski. Muchas gracias por la información. Muchas gracias a vos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Eduardo Borkowski estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.
En la radio, también tu opinión.